Gloria a Cristo. Gloria sea Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea Cristo. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea Jesús. Hoy fue un domingo bien hermoso, el día precioso. Gloria sea Jesús. Y como siempre, hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todo y cada uno de nosotros, con el tema de mensaje que tú oyes. Que tú oyes, con un signo de pregunta al final, un question mark, como dicen en inglés. ¿Qué tú oyes? Gloria sea Jesús. Y yo quiero que usted se recuerde primeramente anuncio que me estoy grabando para mi canal de YouTube, Gloria sea Jesús. Así dice la Biblia 50 o hermano Miguel Ramírez. Y ahí usted me encuentra. Y el link es así dice la Biblia 50 @gmail.com. Ahí usted me encuentra, gloria sea Jesús, y encuentra todos los mensajes que hemos predicado, gloria sea Jesús, y otros mensajes más que hemos hecho, gloria sea Jesús. Quiero mandarle saludos a todos los hermanos, gloria sea Jesús, a todos mis familiares, primos, tíos, amigos, hermanos en la fe, gloria sea Jesús, y a todos en general, gracias por el apoyo y la gloria sea Cristo, y le agradezco el favor de su sintonía, gloria sea Jesús, cada domingo que ustedes siempre se conectan conmigo, gloria sea Jesús. Yo quiero que usted busque en la Biblia Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Le voy a dar unos segunditos para que lo busque. Gloria sea Jesús. Joy to the world, the newborn King. Let earth receive thy King. The glory of God, His righteousness, and on the rending joy. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. ¿Lo tienen todo? Romanos capítulo 10, verso 17. Dice la palabra de Dios a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo y repito. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Recuérdese el tema del mensaje. ¿Qué tú oyes? Padre amado, en esta hora nos disponemos a predicar tu palabra, tu lindo Espíritu Santo y mi persona. Yo te pido que seas tú dándome la capacidad y el entendimiento necesario para poder hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que en lo que predico tu palabra sea tú sanando, redarguyendo de toda maldad y de todo pecado, limpiando los corazones, las almas, la vida y llegando, Señor amado, hasta los tuétanos de los huesos con tu palabra. Voy a hablar tu palabra, Señor amado, y tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Y yo creo que tu palabra es viva y eficaz, Señor amado, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos de los huesos y discierne toda intención del corazón y del alma. Limpia los corazones y las almas de cada uno de nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. A su nombre sea la gloria. Gloria sea Cristo. ¿Qué tú oyes? Y de manera introductoria, hermano, cuando Dios comisionó a Moisés como líder de los hijos de Israel en representación de Dios, Dios entregó a Moisés leyes y ordenanzas para aprender y memorizar con el objetivo y la finalidad de que los hijos de Israel aprendieran a oír y temer a la voz de Dios. Vuelvo y repito, entregó a Moisés leyes y ordenanzas para aprender y memorizar con el objetivo y la finalidad de que los hijos de Israel aprendieran a oír y a temer a la voz de Dios. Y en Deuteronomio 4, Dios le dio aquí a Moisés y Moisés comenzó a exhortar al pueblo a la obediencia de la ley de Dios y le repite todas las palabras que Dios le había dado a ellos
en Deuteronomio. Los otros días les mencioné que el nombre Deuteronomy o Deuteronomio significa en el griego repetición de la ley, pero en el original hebreo se llama Devarim. La palabra Devarim significa estas son las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Dios habló allí en el monte Sinaí, enfrente de todo el pueblo, que el pueblo escuchó la voz potente de Dios hablando. Y era trueno, relámpago, fuego, y oyeron su voz articulada. Gloria sea a Jesús. Eso fue real, eso no es cuento ni mentira. Gloria sea a Cristo. Entonces, en Deuteronomio 4:12, ya después, Moisés comienza en el capítulo 4 a hablarle, y en el verso 12 dice Moisés: y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Vuelvo y repito. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, para que no se hicieran ninguna semejanza, ninguna imagen ni semejanza del Dios que creó todo el universo, que es Señor y soberano sobre todo. Gloria sea a Jesús. Y en el capítulo 6 comienza lo que los judíos conocen como el Shema Israel. Entonces los judíos repiten esto cada vez que van a orar. Antes de comenzar a orar, los judíos dicen en el hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai El Chabad, dicen los judíos. Ese es algo que ellos lo repiten en todas sus oraciones. Y eso lo que significa en buen español claro: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén, gloria sea a Jesús. Y ahí fue que Dios comenzó a darle en lo que los judíos conocen como el Shema Israel. La palabra Shema lo que significa es oye, literalmente. Pero la palabra Shema o Shema conlleva no solamente el oír por oír, sino el oír con obediencia. Es lo que conlleva, que fue lo mismo que cuando Jesús allá cuando estaba enseñando en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, en los evangelios, que Jesús dijo: el que tenga oído para oír, oiga. Lo que Jesús estaba repitiendo era esta palabra, la palabra Shema. Y lo que estaba queriendo decirle era: el que tenga oído para oír, que obedezca. Gloria sea a Jesús. Entonces, recuerdes el tema del mensaje. ¿Qué tú oyes? Sama, mi alma te alaba. ¿Qué tú oyes? Gloria sea a Jesús. ¿Estás oyendo la voz de Dios o estás oyendo murmuraciones y cosas de gente y de cosas que no te van a hacer nada, ni te van a ayudar en nada? Gloria sea a Jesús. Las palabras necias hay que ponerlas a un lado. Gloria sea a Cristo. Oiga la voz de Dios. Amén. Y en Deuteronomio 6, verso del 4 al 7, que es todo el Shema Israel, oiga la palabrita que Moisés le repitió al pueblo. Gloria sea a Jesús, repitiéndole la ley. Verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vuelvo y repito el último texto, el verso 7 dice: y las repetirás, las hablarás, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria sea a Jesús. Entonces,
Viene y le dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gloria sea a Jesús. ¿Por qué quería Dios que los israelitas repitieran estas palabras a sus hijos? Porque así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tú oyes? Es el tema de hoy, la pregunta. Es un tema con question mark, como le dije, con un signo de pregunta. ¿Qué tú oyes? Ama, mi alma te alaba. Y siguiendo con los hijos de Israel, como todos los seres humanos, no oyeron las palabras de Dios. Vuelvo y les repito, por si alguien no me oyó. Y los hijos de Israel, como todos los seres humanos que hay ahora mismo sobre el planeta Tierra, la gran mayoría, no oyeron las palabras de Dios. No escucharon la voz de aquel que les hablaba a través de su palabra. Amén. Y después que Dios los introdujo en la tierra prometida y años hablándoles y ellos no poniendo caso a la voz de Dios, en Jeremías 7:23, oigan lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 7, verso 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Aleluya. Y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Gloria sea a Jesús. Dios deseaba que a Israel le fuera bien. Y Dios estaba hablándole a un pueblo porque por amor que le tenía a ellos, los rescató de Egipto, los salvó, los sacó de allá y quería que ellos escucharan. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad quería Dios que escucharan? Dice la palabra de Dios, ande todo camino que os mande para que os vaya bien. Dios desea que a todo ser humano le vaya bien, pero los seres humanos no quieren oír la voz de Dios. Gloria sea a Jesús. Pero, ¿qué contestaron los hijos de Israel? Para que usted vea cómo son las cosas de la vida. ¿Qué contestaron los hijos de Israel? En Jeremías 6, versos 16 y 17, oiga lo que le dice el Señor a los hijos de Israel. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, Dios impulsando a sus hijos para que hallaran descanso para sus almas. Mas, ¿qué contestaron ellos? Dice en el mismo verso, mas dijeron, no andaremos. Santo, mi alma te alaba. Verso 17 del mismo capítulo de Jeremías, capítulo 6. Puse también sobre vosotros atalaya. Un atalaya era uno que estaba en una torre, que ponían varias torres fuera de la ciudad de Israel, era amurallada y tenía torres, pero también habían torres afuera de personas que eran atalayas, que eran las personas que desde ahí arriba divisaban cuando venía el enemigo y daban voces, viene el enemigo, y se avisaba para que se guarnizaran dentro de la ciudad de Jerusalén, que era amurallada, que era una representación de la protección de Dios sobre ellos. Gloria sea a Jesús. Entonces Dios le dice, también puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron, no escucharemos. Gloria sea a Jesús. Eso para que usted vea cómo somos los seres humanos. Dijeron, no andaremos y no escucharemos. Romanos 10:17 dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Qué tú oyes? Entonces, usted me dirá, pero hermano Miguel, eso fue Israel. Nosotros somos la iglesia. Santo, nosotros somos
los salvados por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros somos los hijos del Cordero de Dios que venció al mundo, al pecado y a todo. Gloria sea Jesús. Y ya yo soy salvo. Santo, gloria sea Jesús. Pero oiga lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 y verso 12 también. Dice el apóstol Pablo, porque eso fue Israel, pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Ponga atención a la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta cuánto tiene que ver con nosotros. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ok, pero entonces, ¿ejemplo para quién? Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Señálese así en el pecho como yo me estoy señalando. Usted mismo. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice el verso 12, así que el que crea estar firme, santo, mi alma te alaba, mire que no caiga. Gloria sea eso. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Dice el verso 12, así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Gloria sea Jesús. Entonces, nosotros vemos que todo eso que le pasó a Israel, que está en la Biblia, que nosotros decimos, pero cuánta historia, y por qué tanta historia en la Biblia, y por qué tantas cosas, y por qué Dios tiene tantas cosas escritas en esta Biblia, gloria sea Jesús. Todo eso está escrito para dejárnoslo de ejemplo a usted y a mí, para que no nos pase lo mismo, gloria sea Jesús. Y en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo les habló algo parecido a los hermanos de Éfeso. Amén. Desde el verso 1 hasta el verso 6. Capítulo 2 del verso 1 hasta el 6. El apóstol Pablo les habló a los hermanitos de Éfeso. Y oiga con lo que el apóstol Pablo comienza. Efesios 2:1. Dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el apóstol, y Él, hablando de Cristo Jesús, os dio vida, hablándole a la iglesia de Éfeso, que es como que no está hablando directamente a nosotros, los hijos de Dios. Amén. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así como Israel allí en Egipto estaba muerto y Dios tuvo que mandar un Salvador, Moisés, así estábamos usted y yo en el Egipto espiritual, que es el mundo, muertos en nuestras maldades, y Dios mandó a su Hijo a salvarnos de la muerte y de la perdición eterna. Gloria sea Jesús. Entonces, el apóstol dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria sea Jesús. Quiere decir que cuando usted y yo no conocíamos a Dios, porque le está hablando a un inconverso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted y yo no conocíamos a Dios, no oíamos la voz de Dios. Hacíamos nuestra propia voluntad. La voluntad que el pecado nos ponía a nosotros a hacer. Lo que nosotros quisiéramos hacer. No, porque yo me mando yo y a mí no me manda nadie. Gloria sea Jesús. Pero esa era la arrogancia, la soberbia de un corazón pecador, de un corazón en contra de un Dios bueno y bueno, gloria sea Jesús. Y así mismo estábamos usted y yo, gloria sea Cristo, gloria sea Jesús. Pero sigue el apóstol en el verso 2 y dice el apóstol, en los cuales, oiga, entonces el apóstol habla del asunto y ahora va directamente al asunto, en los cuales en otro tiempo, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria sea a Jesús. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, corriente de este mundo, del griego tanaionai, to cosmo, touto. La palabra ión tiene muchos significados: eternidad, época, historia, espacio histórico, espacio aéreo, etc. Aquí hay que suponer una significación especial que no podemos explicar con plena seguridad. Con estas palabras se indica algo que nosotros llamaríamos de manera muy imperfecta el espíritu del tiempo, pues en el concepto eón se contenía para el mundo de los destinatarios de la carta algo de entero, personal e inclusivo divino. Cuando aquí se trata del mundo como eón, no es el mundo como realidad visible, ni tampoco se insinúa una especial significación o perspectiva del universo. Es un uso totalmente particular de la palabra mundo, considerado como un ser soberano por sí mismo, considerando que el mundo es un ser soberano por sí mismo, gloria sea a Jesús, que se basta a sí mismo y que por ello prácticamente se enfrenta contra Dios. Así estábamos usted y yo, porque nos bastábamos por nosotros mismos y estábamos en contra de Dios. Gloria sea a Jesús. Ión de este mundo quería por tanto decir un poder satánico y antidivino que empuja a considerar al mundo como Dios y a adoptar ante él la actitud consiguiente, como que el mundo es un Dios. Gloria sea a Jesús. Y sí, el apóstol dijo al príncipe de la potestad del aire, griego, tan archanta tes osais tos aéreos. Aer era usado por los antiguos para la atmósfera inferior y más densa. Aiter para la más elevada y enrarecida. Aer era para la atmósfera de la nube y la otra palabra aiter es ya para el espacio sideral. Satanás es aquí representado como el príncipe de los demonios y otras agencias de maldad. Jesús le había llamado el príncipe de este mundo, no archón toi cosmo toito. Juan 16:11, ahí fue que Jesús lo llamó así. Y en el aire se mueven las ondas. Entonces yo quiero que usted entienda esto. En el aire, para que usted entienda cómo trabaja Satanás y cómo trabaja el maligno y cómo influencia él en todo lo que nosotros conocemos. En el aire se mueven las ondas electromagnéticas, que son las que hacen que el sonido viaje en frecuencia. Amén. ¿Qué es el electromagnetismo o las ondas electromagnéticas? Por ejemplo, cuando Dios creó la tierra, gloria sea a Jesús, me voy a ir allá al Génesis. Cuando Dios creó la tierra, que creó los cielos y la tierra, y después dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, que vino, parece que dicen algunos eruditos bíblicos que hubo una guerra cósmica, que ahí es que piensan que fue cuando fue la sublevación de Satanás. Gloria sea a Jesús. Pero en el verso 2 dice que hay como un espacio de tiempo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice el verso 3. Y dijo Dios, hágase la luz. Y muchos científicos decían por mucho tiempo, ¿cómo Dios dijo que se hiciera la luz si la luz no apareció hasta el cuarto día, cuando hizo el sol y la luna? Gloria sea a Jesús. Si usted lo lee en el relato bíblico, gloria sea a Jesús. Pero lo que los científicos no saben, porque ¿cuál es la definición de la palabra luz? Si usted busca la definición de la palabra luz en el diccionario, no hay una definición concreta, son protones, electrones y esto y aquello. Pero para darle una respuesta sencilla de lo que es la luz es energía. Energía. Gloria sea a Jesús. Entonces, cuando Dios dijo, hágase la luz, gloria sea a Jesús,
Los científicos entendieron porque cuando vieron el campo electromagnético, usted sabía que en el espacio usted y yo no nos podemos comunicar porque no existe el campo electromagnético que Dios creó sobre la tierra para que el sonido viaje, gloria sea a Jesús. Y fue lo primero que Dios dijo, hágase la luz. Y se creó ese campo electromagnético. Dios inyectó energía en la tierra para que la energía pudiera hacer que la tierra comenzara a trabajar, gloria sea Jesús. Y ese campo electromagnético es el que hace que el sonido viaje en ondas. El sonido viaja en ondas. Ahora mismo, por aquí, por enfrente de mí, están pasando ondas electromagnéticas. Yo no la veo porque mi vista no llega hasta ahí, gloria sea Jesús. Necesito o un radio o un aparato transistor o un aparato de transistores o algo así, para yo poder conectar esa onda que va cruzando en el aire. Y cuando usted cambia en el radio, que cambia de onda, usted ve que cambia de emisora, gloria sea a Jesús. Entonces, cuando Dios dijo, hágase la luz, se creó ese campo electromagnético. Pues, lo primero que hizo fue que creó ese campo electromagnético para que su palabra viajara. Entonces, por eso fue que el apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, gloria sea a Jesús. Porque la palabra de Dios fue lo que inyectó esa energía en todo el universo, en la tierra y todo, gloria sea a Jesús. Y comenzó a crear todas las cosas. Entonces, ya le expliqué esa parte. Entonces, ahora, vámonos con lo que el mensaje trata en cuanto a la sonda. Entonces, él viaja en el aire. Entonces el sonido viaja en el aire. El diablo sabe eso. Entonces la Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. La palabra ahí en el original griego es la palabra energión o energía, o que energicita a la persona. Entonces, a través de las cosas que usted y yo oímos, el diablo energicita cosas negativas sobre nosotros. Por eso fue que Dios dijo, porque el diablo utiliza todo lo que Dios ha hablado, porque lo que Dios ha establecido y ha puesto es palabra de Dios y es algo que cae en la realidad. Y el diablo utiliza eso mismo para contraatacarnos a nosotros, gloria sea a Jesús. Entonces, él sabe que lo que tú oyes influye dentro de ti, gloria sea a Jesús. ¿Qué tú oyes? Gloria sea a Jesús, gloria sea a Cristo. Entonces, ahí comenzó y dice el apóstol, la potestad del aire, en los hijos de desobediencia. Un hebraísmo para indicar una inclinación constante a desobedecer, lo mismo que en Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Pero fíjese que el apóstol dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Como dijimos anteriormente, a Satanás se le llama el príncipe del aire. Quiere decir que él opera de la atmósfera hacia arriba, tiene control de todo lo que se mueve en los aires. Amén. Y sigue el apóstol diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra opera ahí en el original griego es la palabra energión, que energicita, que inyecta energía, pero una energía diabólica, gloria sea a Jesús. La palabra opera aquí en el original griego es la palabra energeo y significa literalmente energía o energetizar. Amén. Quiere decir que el espíritu del diablo hace fuerza en contra del inconverso y produce una fuerza maligna que los empuja a desobedecer a Dios y a su palabra. Amén, gloria sea a Jesús. Pero no solamente al inconverso, también a nosotros.
Cuando usted está oyendo cosas que usted no debe de oír, gloria sea a Cristo Jesús, viendo cosas que usted no debe de ver, gloria sea a Cristo Jesús, eso va inyectando en usted y va entrando en usted y va cambiando su forma de pensar y va cambiando la forma suya recta que Dios le ha puesto en el corazón. Gloria sea a Jesús. Y empiezan a entrar las preguntas y las cuestiones. ¿Tendrá razón Dios? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? ¿Será verdad que la homosexualidad es una enfermedad? ¿Será verdad que esto es así? ¿Será verdad que esto es aquello? ¿Será verdad que yo no puedo vivir sin mentir? Gloria sea a Jesús. Porque el diablo utiliza eso para excitar a las personas. Gloria sea a Jesús. Y nos va debilitando, gloria sea a Cristo Jesús, de adentro hacia afuera, con todo eso que va bombardeando a través de los oídos, a través de los ojos, viendo las cosas, gloria sea a Jesús. Y como lo hace, explicar un poco del campo electromagnético. Entonces le expliqué del campo electromagnético, gloria sea a Jesús. Ok, eso ocurre con los del mundo, como le puse. Pero fíjese que Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no le está hablando a los del mundo. Pablo le está dando este mensaje a la iglesia. A los lavados por la sangre de Cristo Jesús. A los nacidos de nuevos. A gente que están supuestos a ser nuevas criaturas. ¿Qué tú oyes? Santo, mi alma te alaba. ¿Qué tú oyes? Hermano, aunque usted y yo no nos demos cuenta, esas cosas van influenciando en nosotros y poco a poco nos vamos apartando del camino recto, porque empezamos a darle oídos a palabras y a cosas que no son la palabra de Dios, que es bendita por los siglos. Amén. Vuelvo y repito, esas cosas van influenciando en nosotros porque empezamos a darle oído a cuanta cosa se ha inventado el diablo en este mundo. El Señor lo reprenda. Y dejamos de oír la palabra de Dios, que es bendita por los siglos. Y sigue el apóstol, Efesios 2:3, y dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra carne. La carne es una potencia interna y nuestra. Nosotros mismos, en cuanto contrarios al querer de Dios y a los impulsos del Espíritu. En Gálatas 5, verso 17, dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando: porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Fíjese que el Espíritu de Dios, cuando entra en nosotros, somete la carne y trata de dominar la carne. Gloria sea a Jesús. Porque no se llevan ninguno de los dos. Gloria sea a Cristo. Gloria sea a Jesús. Y si usted lee en Levítico capítulo 18, que fue Dios dándole leyes a los levitas, léalo ahí para que usted vea que Dios le habló de los cananitas. Gloria sea a Jesús. Que no hicieran las cosas que hacían los de Canaán. Gloria sea a Jesús. Los cananitas, Amalek representa la carne, y Amalek era de esa descendencia de los cananitas, y los heveos, jebuseos y todos esos feos eran de los hijos de Canaán. Y dice la Biblia ahí: 7 naciones más fuertes y poderosas que tú, porque son representación en lo espiritual de todas esas cosas que la carne quiere que usted y yo hagamos. Gloria sea a Jesús. Que son las que usted y yo tenemos que estar peleando. Y usted se recuerda que el día pasado le decía que tenemos 3 enemigos, y el más peligroso es la carne. Gloria sea a Jesús. A su nombre sea la gloria. Y dice el apóstol: hijos de desobediencia. Hebraísmo para gloria sea a Jesús. Como en Génesis 6:5. Gloria sea a Jesús. Y hijos de ira, dice el apóstol. Pablo insiste en que los judíos, lo mismo que los gentiles, son objeto de la ira debido a sus vidas de pecado.
Y asimismo es con nosotros si pecamos, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. El que pecó tiene problema con Dios, gloria sea a Jesús. Y en Ezequiel capítulo 18, verso 24, dice la Biblia, oiga, ponga oído lo que Dios le está hablando. Aquí Dios le estaba hablando que toda alma que pecare morirá. Y dice en el verso 24, Dios hablándole a gente que eran justos, gente recta. Y oiga lo que Dios le dice a ese que era recto. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta Dios. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Gloria sea a Jesús. Oiga, para que usted vea lo tangente que es Dios. Gloria sea a Jesús. En cuanto al pecado, porque el pecado nos hace errar. Gloria sea a Jesús. Estamos ya casi terminando, hermano. Y dice el apóstol, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nos dio vida. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Un pecador regenerado llega a ser un ser viviente. Vive una vida de santidad siendo nacido de Dios. Vive siendo librado de la culpa del pecado por la gracia que perdona y justifica. Los pecadores se revuelcan en el polvo. Las almas santificadas se sientan en los lugares celestiales, elevados sobre la miseria de este mundo por la gracia de Cristo. Gloria sea a Jesús. Por gracia y por medio de la fe, también dijo el apóstol. Esta frase le añade repetir lo que ha dicho en el verso 5. Para ponerlo más en claro, gracia es la parte de Dios y la nuestra es la fe. Amén. No somos salvos por fe, sino por gracia mediante la fe. ¿Qué quiere decir eso? Usando una ilustración muy clara y expresiva, podemos decir que la gracia es como el alimento y la fe es como la cuchara o el tenedor con que tomamos los alimentos. Gloria sea a Jesús. No es el tenedor el que alimenta, sino la comida, pero tomamos el alimento con el tenedor o la cuchara. La fe es una obra. Creer no significa propiamente hacer algo, no es una obra del hombre. Creer quiere decir recibir, aceptar lo que Dios da, aceptar en cierto sentido con los ojos cerrados. Gloria sea a Jesús. Porque creer implica renunciar a querer ver con los propios ojos y decir que sí. En consecuencia, creer es ver con los ojos de otro, con los ojos de Dios que revela. Creer es ver con los ojos de otro, es ver con los ojos de Dios. Creerle a Dios que usted pueda ver con los ojos de Dios. Gloria sea a Jesús. Efesios 2, 6. Llegamos al texto final, gloria sea a Jesús. Y dice la Biblia, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros ya estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros espiritualmente ya resucitamos con Jesús a una vida de victoria en el Espíritu Santo. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Quiere decir que nosotros espiritualmente ya resucitamos con Jesús a una vida de victoria en el Espíritu de Dios. Cuando usted lo metieron en las aguas bautismales, eso representa, como lo dijo el apóstol, gloria sea a Jesús, que usted muere a la carne, muere en el cuerpo y vuelve a la vida con Dios, vuelve a la vida de Cristo Jesús, que es el único que ha resucitado de entre los muertos. Entonces la vida que usted vive, la vive en el Hijo de Dios, como dijo el apóstol Pablo, gloria sea a Jesús. Entonces, si estamos muertos, ¿qué puede sentir un muerto?
¿Qué puede pasarle a un muerto? A un muerto lo golpean, se mueve, no se mueve porque está muerto. A un muerto lo abofetean, se mueve. Porque estoy poniéndoselo en lo espiritual, hermano. Tampoco no se vaya a lo físico, gloria sea Jesús. Amén. Pero lo que le quiero decir, que hay cosas que usted y yo no molestamos, que son cosas que no tenemos ni que molestarnos, gloria sea Jesús, porque son cosas que a un muerto no le van a afectar, y usted y yo estamos muertos a la maldad, pero vivos para la gloria de Dios y en el poder del Espíritu Santo, gloria sea Jesús, vivos para Cristo Jesús y para la gloria de Dios. Y ya en lo espiritual estamos sentados en el cielo junto a Cristo Jesús, amén. Ya para Dios, usted y yo estamos sentados en el cielo. Santo, mi alma te alaba. Nosotros lo que nos falta solamente es cobrar el cheque. Ya nosotros estamos firmados. Gloria sea Jesús. Estamos trabajando. Gloria sea Cristo. ¿Qué tú oyes, mi hermano? ¿Qué tú oyes? Dios quiere que escuchemos las palabras que son de Él y las palabras de Jesús, las palabras del Espíritu de Dios. Si oímos las palabras del maligno a través de las cosas que vemos y escuchamos del mundo, de eso nos vamos a llenar. Hay mucha gente, hay muchos cristianos evangélicos llenos del mundo, gloria sea Jesús, porque lo que oyen es el mundo y lo que ven es el mundo, gloria sea Jesús. Y están llenos del mundo, gloria sea Jesús. Amén. Entonces, no quiere decir, usted y yo no somos extraterrestres, no podemos salir de este mundo. No es que no vivimos en este mundo, pero ya usted y yo somos nuevas criaturas, cambiamos. El dueño de nosotros está dentro de nosotros y Él es el que tiene que controlar, gloria sea Jesús. Entonces, hay cosas, mire, la Biblia es tan profunda que hay cosas en la Biblia y en la vida natural y real que no son malas, gloria sea, no son ni malas ni buenas, pero atan nuestras almas a la tierra, nos someten a una alma terrenal, nos amarran a la tierra. Y no es que sean pecados, no es que sean malas o sean buenas, pero atan nuestras almas y nos vuelven como le pasó a Sansón con Dalila, que se dice la palabra que su alma se volvió un alma mortal. Gloria sea eso. Cuando le influenció. Amén. Y así mismo seduce el maligno a través de lo que oímos. Gloria sea Jesús. ¿Qué tú oyes? Oigamos la voz de aquel que habla a través de su palabra. Recordemos la palabra de Dios llamando a Israel a corregir su camino a través del profeta Jeremías. Vuelvo y les repito las palabritas que dijimos ahorita. El profeta Jeremías 7:23. Oiga lo que Dios le dijo. Mas esto le mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Dios desea que a usted y a mí nos vaya bien. Que a usted y a mí nos vaya bien. Dios desea que nos vaya bien en todo. Romanos 10:17, y lo dejo con esta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria sea a Cristo. Padre, te doy gracias, Señor amado, porque he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Te pido que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor amado. Fortalece, Señor amado, a través de tu palabra en este día. Llega hasta las almas, los corazones, las vidas, Señor amado. Permite que esa palabra penetre hasta los tuétanos de los huesos, Señor amado. Que aprendamos a oír la voz tuya, a oír lo que tú hablas, Señor amado. Y que no oigamos, Señor amado, cosas que nos afecten, Señor amado. Cosas que nos molesten, cosas que nos vayan a perturbar el alma, Señor amado. El corazón. Nada de esas cosas, Señor amado, sino que queremos oír la palabra tuya y queremos oír el consejo tuyo, que es un consejo bueno, sano y limpio para llevarnos hacia el cielo. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. Amigo, te he predicado la palabra de Dios.
si tú deseas aceptar a Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, gloria sea a Jesús aquí, que Dios mandó a su Hijo para salvarnos por gracia. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que me he ahogado en mi propia maldad. Gloria sea a Cristo. Y te pido que seas tú tomando el control y el dominio de mi vida, sentándote en el trono de mi corazón. Te entrego mi vida, mi alma y todo mi ser, Señor amado. Te pido que seas tú salvándome por esa gracia vivificadora, Señor amado, por esa gracia que tu Padre derramó sobre cada uno de nosotros, que te envió a ti para salvarme a mí. Gloria sea a Cristo. Te pido que seas tú el dueño y Señor de mi vida. Y todo lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú dijiste esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo. Si lo dijiste de corazón, eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, te pido por mis hermanos, Señor amado, cualquiera de mis hermanos que esté enfermo, mis tíos, mis primos, sobrinos, todo, Señor amado, yo te pido que sea tu lindo Espíritu Santo ahora, Señor amado, sanando por el poder de tu palabra. Yo reprendo todo COVID-19, toda influenza, toda gripe, Señor amado, todo lo que afecta los pulmones, Señor amado, todo enfisema pulmonar, Señor amado, lo echo fuera por el poder de tu palabra. Que el aliento del Espíritu Santo entre en esos pulmones y limpia, Señor amado, limpia la sangre, Señor amado, a través del poder de tu Espíritu Santo. Toda alta y baja presión, sea tú nivelándola, Señor amado. Todos los niveles de azúcar en la sangre, Señor amado, sea tú poniéndolos normales por el poder de tu palabra. Todo páncreas grasoso, Señor amado, sea tú expulsando toda grasa, Señor amado. Toda piedra en los riñones, sea tú rompiéndola por el poder de tu palabra. Te pido por mi hermano Félix Torres, Señor amado, que sea tú poniendo tu mano de poder y sanidad sobre él, Señor amado, ayudándolo, Señor amado, fortaleciéndolo por el poder de tu palabra, Señor amado. Que tú pongas, Señor amado, fuerza del Espíritu Santo por el poder de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Te pido por cualquiera, Señor amado, de mis hermanos, por la espalda, Señor amado, por los dolores en la rodilla, la coyuntura, los hombros, los huesos, Señor amado. Toda enfermedad, no me importa el nombre de la enfermedad, cáncer, Señor amado, lo que sea, Dios eterno, leucemia, Señor amado, sea tú rompiendo por el poder de tu palabra y sanando para la gloria de tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y creo que es hecho en tu nombre. Amén. Hermano, que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Hacia adelante con Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.